Bueno, vamos a realizar la aplicación número 3. Dice que sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 37 grados, entonces aquí tenemos un ángulo de 37 grados entre la superficie y la línea horizontal, se encuentra un bloque A que tiene 7 kilogramos de masa. Vamos a poner acá 7 kilogramos de masa, que está atado a él con un bloque B de 4 kilogramos de masa. Este es de 4 kilogramos de masa. Bueno, que cuelga de una cuerda, la cual pasa por una polea situada en la parte superior del plano. Dice que el coeficiente de fricción entre el plano y el bloque A es de 0.15. Entonces tenemos este coeficiente de fricción. Debemos calcular la aceleración del sistema y la tensión del hilo. Estas son las dos cosas que debemos calcular. Entonces, quiere decir que este sistema se va desplazando hacia abajo con aceleración constante y esa es la que debemos calcular. Acá debemos tener presente lo siguiente: como esta cuerda que está sujetando a los dos cuerpos es una cuerda inextensible, quiere decir que no se estira, entonces si este cuerpo va bajando con cierta aceleración, será la misma aceleración con la que va bajando este cuerpo, de manera que los dos cuerpos se moverán con la misma aceleración. ¿Listos? Entonces ahora sí, procedamos. Diagrama de cuerpo libre para el cuerpo B. Las fuerzas que están ejerciéndose sobre él serían la fuerza hacia arriba, que sería la fuerza de tensión, y la fuerza hacia abajo, que es el peso. Sabiendo que el peso, si la masa del cuerpo son 4 kilogramos, entonces el peso será equivalente a 40 newtons. Acá entonces vemos que no tenemos fuerzas en el eje X, entonces vamos a plantear de una vez la sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y para el cuerpo B es la fuerza de tensión menos los 40 newtons que corresponden al peso. Recordemos que son negativos porque el peso está en el eje Y negativo, entonces por eso es negativo. Y esto es igual a, ojo, como el cuerpo se está desplazando hacia abajo con una aceleración, pues entonces en este caso la sumatoria de fuerzas en el eje Y no es igual a 0 porque el cuerpo se mueve con aceleración, sino que es igual, como dice la segunda ley de Newton, es igual a masa por aceleración. Si la masa son 4 kilogramos, tendríamos 4 kilogramos multiplicado por la aceleración. Entonces observemos que en esta ecuación nos quedan dos incógnitas, la tensión y la aceleración. Ten en cuenta una cosa muy importante y es que el cuerpo se va moviendo hacia Y negativo, por lo tanto esta aceleración pues tiene dirección negativa. Entonces vamos a poner el negativo al término completo, pero tengan presente que este negativo no corresponde a la masa porque la masa no es negativa sino a la aceleración. ¿Listos? Entonces mantenemos este negativo y aquí vamos a reservar esa ecuación que acabamos de plantear. Ahora vamos a abordar el cuerpo A. Dice entonces, vamos a ubicar nuestro plano cartesiano, eje Y, eje X, y entonces vamos a ubicar las fuerzas que está experimentando el cuerpo A. Observamos entonces la primera fuerza sería la fuerza de tensión que va dirigida, perdón, el peso que va dirigido hacia abajo. En este caso el peso sería equivalente, si la masa son 7 kilogramos, sería equivalente a 70 newtons. Luego está la fuerza de tensión, que es la que experimenta debido a la cuerda. La fuerza de tensión está la fuerza normal, que es la que ejerce la superficie sobre el cuerpo para sostenerlo. La fuerza normal, y estaría entonces la fuerza de fricción entre la superficie y el cuerpo. Esa fricción o fuerza de rozamiento es contraria al movimiento, de manera que si el cuerpo se desplaza hacia X positivo, la fricción sería en X negativo. Entonces esta sería la fuerza de fricción. Listo, tenemos 1, 2, 3, 4 fuerzas. Vamos a ubicarlas en nuestra tablita para poder escribir nuestra ecuación de movimiento. Entonces empezamos con la fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción observamos que está en el eje X negativo, entonces será menos, no conocemos su valor en este momento, será menos fuerza de rozamiento. Y en Y, pues esa fuerza solamente existe en X, de manera que en Y vale 0. Vamos con la fuerza normal, observamos que está sobre el eje Y,
Entonces la fuerza normal en X vale 0 y en Y, como no conocemos su valor, será fuerza normal. Vamos con la fuerza de tensión, observamos que está en X positivo, entonces la fuerza de tensión está en X positivo y en Y vale 0. Vamos entonces con el peso. Aquí entonces, como es un vector que está por fuera de los ejes, debemos marcar las componentes. Observemos entonces, vamos a girar el ángulo. Vemos que este ángulo de 37 grados, cuando lo giramos, pues ese ángulo quedaría ubicado en la parte superior. Entonces, tenemos que este ángulo de acá también es de 37 grados. Vamos a marcar las componentes, entonces tendríamos por este lado la componente en el eje y por este lado la componente en el eje X, de manera que se forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es nuestro vector del peso y el ángulo está ubicado acá dentro del triángulo rectángulo. Vamos entonces a ubicar cuáles son las componentes. Primero empecemos por la componente en X. Observemos que esta componente en X está en X positivo y además está de frente al ángulo. Como está de frente al ángulo, debe ser entonces que esta componente en X es el cateto opuesto respecto al ángulo. En ese caso, como es el cateto opuesto, vamos a utilizar la razón trigonométrica del seno. Entonces escribimos acá el peso multiplicado por el seno de 37 grados. Y esta, que es la componente en Y, observemos que está en Y negativo, de manera que esta componente es negativo, y es el cateto adyacente al ángulo. Como es el cateto adyacente al ángulo, va relacionada con la razón trigonométrica coseno. Entonces tenemos peso multiplicado, acá se me olvidó la flechita, por el coseno de 37 grados. Vamos a calcular los valores y vamos a reemplazar. Entonces, el seno de 37 es igual a 0.6 y el peso de este cuerpo son 70 newtons. Entonces tenemos 70 newtons multiplicado por 0.6. 0.6. Vamos a encontrar de una vez el valor. 0.6 multiplicado por 70 newtons es 42,1 newtons. Ya tenemos el valor de la componente del peso en X. Vamos entonces con la componente del peso en Y, coseno de 37. Coseno de 37 equivale a 0.798. Vamos a redondearlo a 0.8 más bien. Entonces tenemos que 70 newtons multiplicado por 0.8. Esta componente es negativo, conservamos el negativo. Y entonces ese 0.8 multiplicado por 70 me da aproximadamente 56 newtons. 56 newtons negativos. Y entonces, ojo a este detalle. Observemos que el cuerpo se mueve en esta ocasión en el eje X hacia X positivo. De manera entonces que la sumatoria de fuerzas para este caso en X es igual a masa por aceleración. Y en Y, la sumatoria de fuerzas, observemos que en el eje Y el cuerpo no se está moviendo, solo se mueve en eje X. Entonces en Y el cuerpo permanece en reposo, por lo tanto la sumatoria de fuerzas en Y vale 0. ¿Listo? Con esta tablita entonces vamos a escribir la ecuación de movimiento para este cuerpo. Bueno, vamos a escribir entonces las ecuaciones de movimiento. Para ello entonces sumatoria de fuerzas en X. Tenemos todas las fuerzas que están actuando en X. Tenemos que menos la fuerza de fricción o de rozamiento, menos fuerza de rozamiento, 0 no lo vamos a escribir, más la fuerza de tensión, más 42,1 newtons. Todo eso es igual a masa por aceleración. Recordemos que la masa de ese cuerpo son 7 kilogramos, por lo tanto es igual a 7 kilogramos por aceleración. En vez de escribir la masa, ya sabemos que la masa son 7 kilogramos por aceleración. Vamos a escribir entonces la sumatoria de fuerzas en Y, o la ecuación de movimiento en Y. Para ello tenemos entonces sumatoria de fuerzas en Y, serán todas las fuerzas que aparecen en la columna de Y. Empezamos 0, no lo escribimos, la fuerza normal, menos 56 newtons,
y eso es igual a 0. Nos quedó una ecuación supremamente sencilla. Entonces, tenemos en este momento 3 ecuaciones. ¿Cuáles son las 3 ecuaciones? Tenemos la sumatoria de fuerzas en X para el cuerpo A, la sumatoria de fuerzas en Y para el cuerpo B, para el cuerpo A, y además tenemos la sumatoria de fuerzas en Y para el cuerpo B. Tenemos 3 ecuaciones y tenemos como incógnita la fuerza normal en esta ecuación. La vamos a solucionar rápidamente. Entonces de aquí nos queda que la fuerza normal equivale a 56 newtons. Ya tenemos entonces el valor de la fuerza normal. Con este valor de la fuerza normal podemos calcular el valor de la fuerza de fricción, porque recordemos que ya conocemos el coeficiente de fricción que nos dieron en el enunciado. Para ello entonces recordemos que la fuerza de fricción es igual a μ multiplicado por la fuerza normal. Entonces reemplazamos valores. μ vale 0,15 y lo multiplicamos por la fuerza normal que nos dieron 56 newtons. Esto es equivalente a 0,15 multiplicado por 56, 8.4. 8.4 newtons será el valor de la fuerza de fricción. Listo, tenemos entonces el valor de la fuerza de rozamiento, lo vamos a reemplazar en esta ecuación. Queda entonces que menos 8.4 newtons, que sería el valor de la fuerza de fricción, más la tensión que todavía no conocemos, más 42,1 newtons, es igual a 7 kilogramos por aceleración. De aquí entonces, bueno, ya voy a borrar esta parte. En esta ecuación tengo acá dos factores con números, vamos a solucionarlos. Entonces, tengo, para hacer más sencilla la ecuación, 42.1 newtons menos estos 8.4, me queda 33,7 positivo, de manera que esta ecuación se puede reescribir de la siguiente forma. La tensión más 33,7 newtons es igual a 7 kilogramos por aceleración. Recordemos que estos 33,7 newtons surgen de la operación matemática entre estos dos números. ¿Listos? Ahora entonces observemos. Nos quedamos con dos ecuaciones y esas dos ecuaciones tienen dos incógnitas, las mismas incógnitas, tensión y tensión, aceleración y aceleración. De manera que tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2, podemos utilizar cualquier método matemático para solucionarlo. Bueno, acá tenemos nuestras dos ecuaciones, vamos a llamar esta es la ecuación número 1, esta ecuación salió del cuerpo B y esta vamos a llamar la ecuación número 2 que salió del cuerpo A, de lo último que hicimos. Entonces vamos para este caso a utilizar el método de igualación. Para el método de igualación a ambas ecuaciones les vamos a despejar la misma variable. En este caso voy a elegir la variable tensión. Entonces de la ecuación número 1 voy a despejar la tensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a reescribir la ecuación. Tensión menos 40 newtons es igual a menos 4 kilogramos por aceleración. Si voy a despejar la tensión, a este lado del igual le está estorbando los 40 newtons. Entonces, como están restando, los paso al otro lado a sumar. Me quedaría entonces que la tensión es igual a 40 newtons positivos menos 4 kilogramos por aceleración. Vamos con la ecuación número 2. Vamos a trazar aquí una rayita para separar. Con la ecuación número 2, entonces nuevamente escribo la ecuación más 33,7 newtons, tensión más 33,7 newtons igual a 7 kilogramos por aceleración. Entonces, de aquí vamos a despejar la tensión. Nuevamente, este factor está sumando, pasaría al otro lado a restar. Me quedaría que la tensión es igual a 7 kilogramos por aceleración menos 33,7 newtons. Ya tengo la ecuación número 1 y la ecuación número 2 despejadas con la tensión. Aquí retomamos, recuerden que si los dos cuerpos están sujetos con la misma cuerda, la tensión para ambos cuerpos pues vale lo mismo. De manera que esta ecuación y esta ecuación quedarían iguales. Entonces vamos a igualarlas, se llama método de igualación. Igualamos tensión
tenemos que la tensión es igual a la tensión. Entonces, la tensión de este lado serían 40 newtons menos 4 kilogramos multiplicados por aceleración, igual a la tensión de este lado, es decir, igual a todo esto. Igual a 7 kilogramos por aceleración menos 33,7 newtons. Si observamos en esta ecuación solo tenemos una incógnita que es la aceleración. Entonces vamos a pasar todo lo que tiene aceleración a un lado y lo que no tiene aceleración al otro lado. Vamos a pasar lo que tiene aceleración a la derecha. Este factor está restando, pasaría al otro lado a sumar. De manera que 4 kilogramos por aceleración quedaría positivo. Observen que todo este factor pasó aquí a la derecha. Este factor sigue continuando, sigue en la derecha, que sería más 7 kilogramos por aceleración. Y ahora a la izquierda tenemos 40 newtons. Y este factor, vamos a encerrarlo en una nubecita, que estaba restando, pasa a la izquierda a sumar. Entonces más 33,7 newtons. ¿Listos? Vamos a resolver esto, entonces 40 más 33 nos quedaría 73,7 newtons y a este lado 4 kilogramos y 7 kilogramos, 11 kilogramos multiplicados por la aceleración. Vamos a encontrar la aceleración, entonces tenemos que la aceleración es 73,7 newtons dividido en 11 kilogramos. De aquí entonces tenemos que 73,7 newtons dividido en 11 kilogramos es igual a 6,7. Entonces la aceleración de este cuerpo o de los dos cuerpos es de 6,7. Las unidades, cancelamos kilogramos, nos quedarían metros sobre segundos al cuadrado. Esta es la aceleración con la cual se desliza el cuerpo. Listos, entonces ahora ya conocemos el valor de la aceleración, solamente nos falta conocer el valor de la tensión. Para ello entonces recordemos que tanto de la ecuación 1 como de la ecuación 2 despejamos los valores de las tensiones. Entonces vamos a calcular el valor de la tensión reemplazando la aceleración en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces vamos a hacerlo, si quieren, en la tensión de la izquierda. Entonces, con esta ecuación vamos a reemplazar la aceleración. Tenemos que la tensión es igual a 40 newtons menos 4 kilogramos multiplicado por la aceleración, que son 6,7 newtons. 6,7 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces resolvemos este factor en la calculadora. 6,7 multiplicado por 4 me da 26,8. Entonces esto será 26,8. Recordemos que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado son newtons. Entonces tenemos 40 newtons menos 26,8 newtons. 40 newtons menos 26,8 newtons nos da 13,2 newtons. Entonces la tensión serían 13,2 newtons. Si yo decidiera reemplazar el valor de la aceleración en esta ecuación, pues me tendría que dar exactamente el mismo valor. Y eso es todo, ya encontramos la tensión y la aceleración para el ejercicio de aplicación número 3.